Complejo principal de histocompatibilidad. Moléculas HLA. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad es toda esta molécula de aquí y sirven para exponer péptidos antigénicos que son reconocidos por los linfocitos. Y en los seres humanos a estas moléculas se les denomina antígeno leucocitario humano porque se descubrieron inicialmente en los leucocitos. Los genes que codifican las HLA se encuentran en el cromosoma 6 y estas moléculas son bastante polimórficas, lo que significa que existen muchos alelos de genes del complejo principal de histocompatibilidad, miles de ellos. Entonces, las HLA que tú posees no son las mismas que las de otro individuo. Cada uno hereda diferentes formas de codificar estas moléculas y esto resulta muy importante. Ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, una forma sencilla y entendible de explicar qué es esto, podríamos decir que, por ejemplo, una célula normal codifica una proteína normal en su interior, la ensambla, la estabiliza, luego esta proteína viaja hasta la membrana celular y se expresa fuera de la célula de forma normal. Después, cuando llega un linfocito, pues reconoce esta proteína como normal y entonces te reconoce como parte del sistema celular y como parte del organismo. En cambio, si esta proteína pues se forma anormal o se malpliega o lo que sea, pues se te va a reconocer como ajeno al organismo y se ataca. Entonces, básicamente, estas moléculas son una forma que tienen las células de reconocerse entre sí y estas proteínas son muy importantes cuando se trata del trasplante de órganos o en enfermedades autoinmunes. Y bueno, ahora sí veamos la imagen. Pues resulta que las moléculas HLA se clasifican según la estructura, función y distribución celular, pero de forma sencilla vamos a clasificarla en dos clases principales, las moléculas de clase 1 y las de clase 2. Las moléculas clase 1 básicamente se expresan en todas las células que tienen núcleo y en las plaquetas, y son heterodímeros formados por una cadena alfa o una cadena pesada, que es esta, y es lo mismo, alfa o pesada, que consta de un dominio alfa, alfa 1, un dominio alfa 2 y un dominio alfa 3, y se ligan de forma no covalente a una microglobulina beta 2. Los dominios alfa 1 y alfa 2 forman una hendidura o un surco donde se unen y se expresan los péptidos. Y los genes que codifican las cadenas alfa son los HLA-A, HLA-B y los HLA-C que están muy juntitos aquí en el cromosoma 6. Básicamente los péptidos que expresan las HLA-1 son proteínas derivadas de los virus o de los tumores o de cualquier cosa que salga del citoplasma. Y las células que lo reconocen son los CD8, que actúan como linfocitos citotóxicos. Y bueno, su síntesis es muy sencilla, es como lo expliqué ahorita. Las proteínas se degradan en los proteasomas, luego los péptidos son transportados al retículo endoplasmático rugoso, donde se unen a las cadenas pesadas recién sintetizadas. Posteriormente se agrupan a la microglobulina beta 2 y de esta forma se estabiliza el trímero, el cual en esta forma como trímero ya puede viajar hasta la membrana celular y expresarse. Eh, el dominio alfa 3 tiene una zona de unión para el CD8 y pues por eso los linfocitos de CD8 son los que reconocen estas moléculas. Y miren acá, esta imagen representa al CD4, pero supongamos que es un CD8. Acá estaría expresado el receptor CD8, el cual se unió al dominio alfa 3. Y esta es la molécula HLA, que es esta misma que vamos a exponer acá, o esta, pero un poquito más sofisticada. Y este de aquí es el receptor del linfocito T, que es un receptor pues un poco complejo, que se une a 6 dímeros diferentes, 2 dímeros de CD3, aquí están, y un dímero de cadena Z, y todo esto junto forma el complejo del receptor del linfocito T. Las moléculas clase 2 del complejo principal de esta compatibilidad se codifican en una región llamada HLA-D, y esta región tiene tres subunidades, la HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Estas moléculas clase 2 están formadas igual, son heterodímeros que constan de una cadena alfa y una cadena beta unida por un enlace no covalente. Las porciones extracelulares tienen dominios alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2,
Y al igual que las moléculas clase 1, estas tienen hendiduras de unión al péptido que miran hacia afuera, y esta hendidura se forma por la interacción entre el dominio alfa 1 y el beta 1, y es en esta porción donde difieren la mayoría de los alelos de clase 2. Las moléculas clase 2 expresan antígenos que derivan usualmente de los microbios extracelulares y de proteínas solubles. Toda la molécula con su antígeno se forma prácticamente igual que como lo expliqué con las clase 1. El dominio beta 2 tiene la zona de unión al CD4 y las moléculas clase 2 las expresan únicamente células que pueden ingerir sustancias, ya sean los macrófagos, los linfocitos, las células dendríticas. Entonces estas moléculas expresan más que nada cosas patógenas. Entonces aquí el reconocimiento es mucho más selectivo e incluso se dice que son moléculas restringidas por la clase 2. Y bueno, como lo dijimos antes, fíjate, están polimórficas estas moléculas que ni siquiera los gemelos expresan las mismas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Por eso los injertos intercambiados entre ellos se reconocen como extraños y son atacados por el sistema inmune. Estas moléculas pues obviamente desempeñan un papel muy importante en la respuesta inmunitaria y debido a que diferentes antígenos se unen a las HLA, de ahí se explica por qué cada sujeto organiza una respuesta inmune contra un antígeno específico, pero esto solo si hereda las moléculas que pueden unirse a ese antígeno específico. Por ejemplo, vamos a traducir esto. Por ejemplo, si alguien posee moléculas HLA clase 2 capaces de unirse a los antígenos del polen, pues esta persona va a tener una tendencia a sufrir reacciones alérgicas al polen, porque él sí puede generar una respuesta inmunitaria contra estos antígenos. O, por ejemplo, si, si tú heredas una molécula HLA que tiene la capacidad de unirse a un antígeno bacteriano específico, pues entonces tú te vuelves resistente a la infección por esta bacteria. No sé si me estoy dando a entender. Y otra cosa, hay varias enfermedades autoinmunes que se asocian a la herencia específica de algunas moléculas HLA, pero esto podemos verlo en otra clase cuando veamos la fisiopatología de las enfermedades autoinmunes. Por ahora solo quería exponerles la belleza de estas moléculas.